io ti lodo, mio Signore. La 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 la. En primer lugar, un saludo cariñoso a todas las comunidades, Veracruz, Costa Rica y aquí en México. Un saludo, repito, cariñoso de parte de nuestra querida Madre María y de su Hijo Jesucristo. Permítanme una oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al comenzar, dirección al progresar y perfección al terminar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y pido a nuestra querida Madre que ella interceda desde el cielo por todas las personas que están conectadas a esta transmisión y que todo sea para tu gloria, ya que a ella le decimos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues en primer lugar, damos gloria a Dios a través de estos medios, ya que Dios los ha creado para su gloria, como lo vemos en este jovencito Carlos Acutis, que Dios lo utilizó y él sentía esa presencia de Dios a través de los medios y no lo dudamos, porque todo lo ha creado Dios para su gloria. Y la semana, mejor dicho, el domingo pasado, celebrábamos a todos aquellos hermanos nuestros de carne y hueso que vivieron en este mundo y que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios y que creemos que ya están en el cielo. Allá están familiares nuestros, amigos nuestros que ya gozan de Dios. Pero al día siguiente celebrábamos precisamente a todos aquellos a quien el Señor ha llamado y de entre ellos quizá algunos necesitan de nuestra oración. Y por eso el tema es: la misericordia de Dios es infinita. ¿Quién lo duda? ¿Quién duda que la misericordia de Dios es infinita? Creo que nadie. Y voy a dividir mi tema en tres partes. La primera, ya que hoy no sabemos por qué motivos se habla muy poco de los novísimos,
¿Qué son los novísimos? Son realidades últimas, no mitos, a las que todo hombre y mujer, y repito, todo hombre y mujer, al final de esta vida nos vamos a enfrentar. ¿Con quién? Con la muerte, el juicio, la gloria o el infierno. Y aquí es donde entramos ya en el tema. ¿Qué es el purgatorio? Es el estado de aquellas personas que han fallecido en la amistad de Dios. Hay que tenerlo en cuenta eso. En la amistad de Dios. Pero que necesitan de una purificación de todo lo que les impide la comunión plena con Dios. La existencia del purgatorio fue definida por dos concilios, el de Florencia y el de Trento. El de Trento en 1563. En alguna parte de la palabra de Dios que no lo recuerdo, pero dice que en el cielo no puede entrar nada manchado. Y por eso la existencia del purgatorio fue definida, pues, como he dicho, por la Iglesia, para que nos demos cuenta de que el fuego purificador del purgatorio no es otra cosa que el fuego amoroso de la misericordia divina, que es infinita e incomprensible por la mente humana. La vida en este estado es de una inmensa esperanza, que es todo lo contrario del infierno, donde en lugar de la esperanza es desesperación. Ellos esperan ver a Dios cara a cara. Por eso la necesidad de las almas que están en el purgatorio es que siempre oremos por ellas. Sobre todo, como vamos a ver por los testimonios de María Sima, austríaca, que por un periodo de 50 años recibió de las almas del purgatorio revelaciones, visitas. Y esto es lo que yo llamaría ahora la segunda parte. ¿Qué es lo que nos piden las almas del purgatorio? Sobre todo en la cantidad de personas que han sido testigos de esta visita de las almas del purgatorio. Lo primero que piden es la Santa Misa. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque cualquier obra del hombre, dicen los que saben que incluso de la Santísima Virgen María, son finitos, pero la Eucaristía es de un valor infinito. Por eso ellas nos piden siempre la misa, pero también el Santo Rosario, sacrificios, el Vía Crucis, etc. María Sima, en su libro El maravilloso secreto de las almas del purgatorio, habla con detalles sobre estas visitas de las almas del purgatorio.
Es el estado de esa realidad que viven, lo que ella nos narra en este libro. En todos los casos de santos y no santos que han tenido estas revelaciones de las almas, repito, lo que piden son eso, misas y lo demás que ya lo he dicho. Además, ella nos comenta de lo que el santo cura de Ars instaba a todos sus fieles a hacer algo por las almas del purgatorio. Nos narra el testimonio del padre Pío de Pietrelcina, de aquel hombre que murió en un incendio y su alma en pena le pidió al padre Pío una misa, solo una misa. Este caso fue comprobado por el padre Paulino, también franciscano, que el hombre efectivamente que había pedido una sola misa murió en un incendio el 18 de septiembre de 1908. También nos habla de los testimonios de otra santa muy famosa, Santa Teresita del Niño Jesús, y de otra no menos santa, Santa Faustina. Todos estos testimonios son comprobados por la Iglesia. Para el Padre Pío, no había pantallas en el purgatorio, el cielo o en el infierno. Estos testimonios que nos presentan del más allá, nuestros ojos no pueden verlos, pero son más reales que lo que vemos en nuestras televisoras. Y tercer punto, Marino, que como ya lo indicaban, he tenido la suerte de estar con él en varias ocasiones y me llama muchísimo la atención y veo en él otro Pablo. Recordemos la vida de Pablo, de un perseguidor de la iglesia. Marino no fue propiamente un perseguidor, pero sí un olvidadizo de Dios. Pero Dios, que tiene misericordia de todos nosotros, Él la tuvo de Marino. ¿Y quién es Marino Restrepo? Es colombiano, hombre de nuestros días, a quien Dios ha tomado como instrumento precisamente para que a través de él Dios se comunique a tantos y a tantos hijos que él quiere salvar. Y por eso nos cuenta él, un hombre, me refiero a Marino, nacido en una familia católica, se alejó de Dios, pero se alejó, que él mismo nos cuenta su testimonio de una manera atroz. Y en ese alejamiento vivió 47 años en los peores pecados conocidos por nuestro mundo en nuestros días. Pero los caminos de Dios son siempre un misterio para el hombre. Y por eso
el 25 de diciembre de 1997, es secuestrado por la FARC en Bogotá. En este secuestro se realizan los más inhumanos tormentos que le infligieron a aquellas personas que lo secuestraron. Pero sobre todo en ese secuestro, él nos cuenta que el Señor se compadeció de él y lo llevó a tener experiencias precisamente del cielo, del infierno y del purgatorio. Y de esto es de lo que yo quisiera que nos abocáramos en lo que él, Marino, nos dice en su libro De las tinieblas a la luz. Allí nos hace una narración detallada que nunca lo va a decir todo, tanto del cielo, del infierno y del purgatorio. Yo no voy a decir aquí en esta conferencia lo que él nos dice en ese libro y en ese apartado del purgatorio. Pero yo invito a todas las personas interesadas que entren a esas páginas y busquen los libros de Marino. Y a mí, repito, me llama mucho la atención de su testimonio que él nos da desde el primer día que lo secuestraron y hasta ahora sigue él recibiendo revelaciones del Dios bueno y misericordioso como instrumento para todos los que queremos la salvación y no la condenación. Porque es cierto que de nosotros, como él nos lo va a decir, depende el que nosotros construyamos aquí en este mundo, en este tiempo que Dios nos ha dado, un tiempo corto en comparación con la eternidad, para que construyamos nuestra salvación o nuestra condenación. No hay de otra. La del purgatorio ya queda en las manos de Dios. En esta experiencia que él vivió, Marino, está claro que los caminos y los modos de Dios son inescrutables y que Dios se vale de tantas maneras y formas para llegar a los suyos, como se valió, repito, de Pablo para llegar a tantas comunidades, a tantos corazones que Dios quería salvar. Pues así se valió de este hombre que para mí es un verdadero instrumento de Dios, como lo estamos viendo, como un signo de nuestros tiempos, porque él vive. Lo mismo que de Carlos Acutis, es un signo, y Dios nos dice que estemos atentos a los signos de los tiempos. Y este es un signo de los tiempos, tanto el de Marino como el de Carlos Acutis, no para X personas, sino para todo el mundo, sobre todo para la juventud, ya que en este jovencito de 15 años vemos cómo él desde la edad de 4 años
ya le pedía a su madre cuando pasaba junto a una iglesia que entraran y que le mandara besos a Jesús a los 4 años. Y nos preguntamos, ¿qué niño hoy? Es raro, tal vez lo haya por ahí, pero es raro que un niño de 4 años jale a su mamá y entren a la iglesia a mandarle besos a Jesús. Pero ese niño pidió también la comunión a los 7 años y nos cuenta la mamá que desde ese día que él recibió a Jesús en su corazón, no dejó de ir a misa con una preparación previa a la Eucaristía y otra oración después de la Eucaristía. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros sacerdotes no nos preparamos? Y ese jovencito sí se preparaba porque sabía, él entendía lo que iba a recibir. Entonces, repito pues, tanto Marino en mi concepto como este jovencito son signos de los tiempos. Marino vive y sigue predicando por el mundo entero. Y cuando vaya a un país y anuncien que va a estar Marino, acudan, porque es el mensajero de Dios, del cielo, del infierno y del purgatorio. Así que esperamos y deseamos que esta charla que he preparado con todo mi corazón llegue a millones y millones de hombres, mujeres, jóvenes, niños, y que oigamos la voz de Dios, su llamado a una conversión, porque eso es lo que nos hace falta en este mundo que vemos como que se desquebraja y se pierde. Las familias, por ejemplo, vemos tantas familias deshechas y necesitamos, ya que Dios es misericordioso, su perdón. Veo que el tiempo se nos está acabando, pero yo quiero que tengamos en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios, sobre todo en distintos pasajes de la Sagrada Escritura. Y Él nos dice ahí que si tenemos oídos, que oigamos. ¿Y qué nos dice allí la palabra de Dios? En primer lugar, nos dice que tenemos que agarrarnos de Dios, que es la única salvación. Y para eso mandó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo siempre nos está tendiendo su mano. Él no quiere que se le pierda uno solo de sus hijos. Por eso, Él nos habla, repito, en la Sagrada Escritura, de varios textos que tenemos que tener en cuenta. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera, porque la justicia es inmortal. Este texto lo podemos encontrar en Sabiduría 1, versículos 13 y 14a. Y precisamente este domingo nos va a hablar, y en la última frase del Evangelio nos va a decir, estén preparados, porque no saben ni el día
ni la hora. Y en una reflexión sobre este aviso de Dios de que estemos preparados, vi que decía, me da miedo que Dios pase junto a mí y yo no me dé cuenta. Me da miedo que Dios pase junto a mí y yo no me dé cuenta. Y tal vez esa última visita de Dios es para invitarme, para ir a gozar de Él, o para lo contrario, que hay un texto que nos debe hacer reflexionar, y ese lo encontramos en Romanos 14, cuando nos dice que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Luego ya, vivos o muertos, somos del Señor. Tengamos en cuenta estos textos que Dios nos da, que hay muchísimos, pero hay algo también muy importante que el Señor quiere que tengamos en cuenta, y es cuando nos dice que si tenemos oídos, que oigamos, porque hay que estar en guardia contra el enemigo, y que todos nosotros desde nuestra infancia estamos inclinados hacia el mal. Y dice, el que tenga oídos que oiga. Y él nos dice en Marcos, del corazón del hombre salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad y otras cosas más. Por eso el Señor quiere que, con la ayuda de la gracia de Dios, utilizando los medios que Dios nos dio, que son los sacramentos, que son signos visibles de su gracia, que como Carlos Acutis, que él se confesaba cada 8 días. Tal vez algunos digan que es exageración. No. Si nosotros vamos a entrar a un cuarto oscuro y contamos solamente con una velita, pues no alcanzaremos a ver todo lo que hay en ese cuarto. Pero si encendemos una lámpara más potente, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas buenas y malas. Lo mismo es la gracia. Cuanto más la gracia va posesionándose del hombre, le va iluminando toda esa clase de pecados que tenemos todos los hombres. Pero hay otro texto que yo también quiero compartirlo con ustedes, que viene a ser lo mismo, esa lista de pecados que existen en la Biblia. Los que tengan oídos que oigan, nos dice el Señor. En los últimos días, estaremos en los últimos días. Algunas denominaciones cristianas nos meten miedo y dicen que ya estamos los últimos. Si los últimos días son desde que vino Jesús hasta su regreso, esos son los últimos días. En los últimos días sobrevendrán momentos difíciles, lo estamos viviendo. Los hombres serán egoístas, lo estamos viendo. Avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, lo estamos viendo.
ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, temerarios, presuntuosos, más amantes de los placeres que de Dios. Aparentan practicar la religión, pero su conducta la niega. Esta cita la encontramos en 2 Timoteo capítulo 3. Y así hay otras listas en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 1. De esa lista de pecados que Dios nos las pone para que estemos alerta, porque esto es lo que nos puede llevar al infierno. Y tratemos, repito, ya casi para terminar, que volvamos a Dios, que no nos olvidemos de Él. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos dice soy un camino, soy el camino. No nos dice soy una verdad, soy la verdad. Y soy la vida, no una vida. Eso es a que vino a revelarnos Jesús. En esa vida Dios nos reveló el reino que Él tiene preparado para nosotros. Para ello, pues podemos acudir a San Mateo 25, cuando Él nos habla ahí de su segunda venida. Y dice que va a haber una separación de unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Y qué nos dice ahí? Que a los de la derecha les va a decir: vengan benditos de mi Padre. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve en la cárcel, fueron a visitarme. Estuve enfermo y me acompañaron. Y nos dice la palabra de Dios que ellos van a decir: pero Señor, ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento, etcétera. Y Jesús les va a decir: todo lo que hicieron por el más necesitado de mis hermanos o de mis hijos, que son todos los hombres, a mí me lo hicieron. Y se va a dirigir también a los de la izquierda y les va a decir algo que nadie quisiéramos oír: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para los demonios. Porque le va a decir lo mismo: tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y no fueron a visitarme. O en la cárcel y lo mismo, no fuimos a verlo. Y claro, ellos van a decir: pero ¿cuándo te vimos en esas situaciones? Y él les va a decir: lo que dejaron de hacer por esos pobres, hambrientos, desnudos en la cárcel, etcétera, dejaron de hacerlo a mí, porque yo vivo en cada uno de mis hijos, a quienes yo crié a mi imagen y semejanza. Y por eso nos dirá en Timoteo que Él no quiere la perdición de nadie, sino que quiere la salvación de todos. Así que, hermanos, Jesús ha puesto todas las herramientas
en nuestras manos para que nosotros las utilicemos. Si no las utilizamos, pues es como aquel que va a construir un edificio sin herramientas, pues nunca lo va a hacer. Pero no, aquel que va a construir un edificio primero prepara todos los medios, los instrumentos para levantar el edificio. Y Dios nos dio todas las herramientas, repito, en sus sacramentos. En la palabra de Dios ahí nos habla bien claro de todo. Pero nos dio también otro libro, que es el mundo entero, para que nosotros, viendo las maravillas de Dios, nos acordemos de Él como nos lo refiere en la primera carta a los Romanos, que hemos visto la creación de Dios y que en lugar de utilizarla para su gloria, muchos la han utilizado para hacerse ídolos, para hacerse sus dioses. Ya lo vemos, cuántos y cuántos dan culto al sol. Y hablando del sol, qué maravilla. Tenemos ahora aquí en Cuernavaca un sol que lo ilumina todo, lo abraza todo, le da vida a todo. Y quiero solamente para que nos demos cuenta de las maravillas de Dios. Dicen los que saben que el sol de la tierra está a 1.500 millones de kilómetros. 1.500 millones de kilómetros. Y nos calienta, nos da vida, nos ilumina. Y es solo una criatura de Dios. Y último dato es que ese sol que aparentemente vemos, pero que cuando está en el mediodía o en el cenit, no podemos resistir su iluminación. Es tan grande que, repito, dicen los que saben, que en ese sol caben 1.000.000 de tierras, para que nos demos cuenta la grandiosidad que no se hizo sola, sino que Dios la hizo. Y así siguen diciendo los que saben que ese sol que es el centro de nuestra galaxia, hay millones de galaxias que tienen soles quizá más potentes que el nuestro. ¡Qué maravilloso! Por eso los salmos nos invitan a que cantemos las maravillas de Dios, como nos lo dice Daniel en el capítulo 3 de su libro, cantando las maravillas de Dios, de la creación. Y por eso nosotros en cualquier cosita, una mariposa, que por cierto aquí en este jardín vienen a visitarnos muchas mariposas hermosísimas, vienen a visitarnos pajaritos, pues todos son la obra de Dios y quiere que la cuidemos. Lo mismo nos dice que cuidemos toda su creación, que la hemos destrozado, la hemos despilfarrado. Por eso el Señor habla que nos volvamos a Él de corazón. Y ya voy a terminar con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Pero esa oración nos dice, no directamente, lo que yo voy a comunicarles. Dice, no digas, Padre, si cada día no te portas como hijo. No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si tu pensamiento está en las cosas de este mundo.
No digas, santificado sea tu nombre, sino le das el honor, la gloria, el honor y la alabanza que Él merece. No digas, venga a nosotros tu reino, si lo confundes con tus éxitos materiales. No digas, hágase tu voluntad, si siempre haces lo que te da la gana. No digas, danos hoy nuestro pan, si no te ocupas por el que pasa hambre. No digas, perdona nuestras ofensas, si guardas 1000 rencores contra tu hermano. No digas, no nos dejes caer en la tentación, si tienes la intención de vivir en tu pecado. No digas, líbranos de todo mal, si tú no tomas partido contra todo lo que viene del maligno. No digas amén si no has tomado en serio las palabras de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, que todos redunde en tu gloria, en tu alabanza, y abraza a tus hijos y colócalos en tu corazón, a todos y cada uno, niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, no solo que están participando en esta transmisión, sino al mundo entero, porque en todos vivimos tus hijos. Gracias, Papá Dios. Gracias, hermano Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Io ti lodo, io ti lodo, io Signore